Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente con ustedes, Jay Vilaró. Bueno, como lo prometido es deuda, el día de hoy le traigo un videito de cómo mezclar una canción vallenata desde cero. Ya estando de pronto capturada todos los instrumentos que por lo menos tengo en este proyecto, ya el cliente me dijo, bueno, quiero que con lo que hay me mezcles esta canción. Y todas las capturas suenan de la siguiente manera, todo sin cero mezcla, sin nada. Ay, la vida me jugó. Bueno, vemos que el CPU está un poquito siempre lleno aquí. Lo que siempre digo, cuando ya se hacen las respectivas capturas de los instrumentos, siempre para capturar siempre la frecuencia de muestreo siempre es 128, pero cuando ya se trata de que vamos a realizar una mezcla, la ponemos al máximo. En este caso 2048 frecuencia de muestreo y la ponemos al máximo aquí. Y así podemos mirar cómo se libera bastante el CPU del computador. Bueno, en esta ocasión el instrumento principal que nosotros manejamos aquí viene siendo el acordeón. Entonces comenzamos con el acordeón, el instrumento principal, uno de los instrumentos principales dentro del vallenato. ¿Qué acostumbro a hacer yo? Lo primero que siempre hago es, vamos a eliminar todo lo que no lo vamos a necesitar dentro del canal. En este caso vamos a eliminar todo lo que es suciedad, todas las frecuencias de bajo que no vamos a necesitar. Entonces para eso yo utilizo el ecualizador nativo del programa. Reproducimos desde cero el acordeón y miramos. Aquí nos podemos dar de cuenta de que este espacio no está utilizado, se está concentrando más que todo eso en el medio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un corte, será 24 decibeles, octava, más o menos a unos 200 Hz. Con eso liberamos bastante, eh, limpiamos bastante el acordeón. Con eso podemos ver de pronto que se escuchan los dedos en los pitos cuando suenan. Analicemos bien nuevamente. Vamos a colocarlo en antes. Después tratamos de recortar eso. De inmediato pasamos a hacer su respectiva comprensión. Como se lo decía anteriormente en los videos, siempre mantengo el ratio siempre en 8 para los instrumentos principales. Teniendo en cuenta de que no tiene que alterar más de los menos 6 decibeles con la compresión que vayamos a hacer. Que tampoco afecte y exponga el sonido real del acordeón. Hacemos un ataque de 5 y una relajación de 3, una relajación lenta. Siempre trato de llevar de la comprensión a máximo menos 7 decibeles del acordeón como instrumento principal. Bueno,
esa comprensión me parece perfecta ahí. Nos vamos para un ecualizador que es de fall filter para eliminar, de pronto terminar de hacerle la limpieza como tal al instrumento y comenzar a darle color a partir de aquí al instrumento. Aquí podemos mirar el corte de bajo que se le hizo. Ha eliminado siempre suciedad bastante en el acordeón, pero siempre todavía hay suciedad aquí, en esta sonda. Entonces le hago un corte al máximo 96. Antes, después. Vamos a concentrarnos en el acordeón. Utilizo un limitador. Lo llevamos a las ondas máximo, a las ondas donde nos está señalando el espectro. Antes, ahora después. Tenemos un instrumento con un poquito más presente, más limpio y más presente dentro de la mezcla. Este plugin que se lo recomiendo bastante para todavía darle aún más presencia al instrumento y aporta un poquito de brillo también. Tenemos un doblaje aquí dentro del acordeón. ¿Qué suelo hacer yo con todas las acordeones? Copiar el mismo plugin y pegárselo al resto de acordeones. Tengo un proceso para lo que es el proceso para los doblajes que ya le había comentado. Me gusta duplicarlos. ¿Para qué los duplico? Para crear un desfase entre ellos dos. Y ambos los paneo al extremo, cada uno. Entonces, ¿qué cojo yo? Trato de acercar más la onda y tratar de desfasarlos un poco. Y los paneo. Vamos a dejarlos sonando ellos dos para ver. Si fuera uno solo sonar así. Ahí está paneado. Pero como los desfasé y los paneé ambos, todavía podemos desfasarlo un poquito más. Para que se escuche como si estuvieran atravesados. Obviamente que a esto no le puedo dar el mismo nivel de volumen. El mismo nivel de volumen no se lo doy. Entonces, ¿qué trato de hacer? Trato de bajar el volumen, pero en el compresor. Vamos a ir bajándole poco a poco hasta donde ya llegue, lo escuchemos en un nivel que no afecte del acordeón principal, sino que adorne ese acordeón.
más. Vamos a llevarlo al 18 para ver qué nos aporta esa comprensión. Lo mismo suelo hacerlo con el acordeón acompañante. Trato de utilizar lo mismo para que el color no cambie, siempre se parezca al mismo. ¿Qué suelo hacer con el acordeón acompañante? Y con los bajos del acordeón voy a ponerlo a sonar en común. Trato de panearlo 1 al 30%, en este caso el acordeón acompañante, a un 30-32%. Lo contrario hago con los bajos, porque toca ir balanceando los lados de la mezcla en una canción, o sea, para el R y para el R. Toca ir balanceando porque no todo se puede ir por un lado, porque van a escuchar de pronto la persona que esté escuchando en unos audífonos, de un lado se va a escuchar más potente que el otro y el otro lado se va a escuchar más flaco. Entonces toca ir haciendo un balance. Entonces a partir de aquí comenzamos. Al acordeón acompañante no suelo hacerle más nada, solamente lo mismo que el acordeón principal. Vamos a ecualizar el bajo. ¿Qué hago yo con el bajo? Le coloco para limpiarlos un poquito. A ambos le mato frecuencia. ¿Para qué? Para eliminar de pronto la suciedad que se haya filtrado de pronto. Entonces más o menos a un menos 5 Hz y trato de llevar a un menos 100 el acordeón para que me haga limpieza. Y trato de darle de pronto resaltarle un poquito debajo. No suelo hacerle más nada al acordeón. No le utilizo comprensión. Todo tiene que quedarme más o menos a unos 24 decibeles aproximadamente. Tanto el acompañante como los doblajes. El acordeón principal sí tiene que ir sobre encima de los menos 12 decibeles. Más o menos máximo hasta el 6 decibeles. Menos 6. Bajo. Menos 4, perfecto. Bueno, después de eso, vámonos con la caja. Suelo lo de siempre. Siempre suelo limpiar la parte donde se pueda filtrar el sonido. En este caso voy a hacer una limpieza aquí. Suelo aplicar otro ecualizador como ya para empezar a darle color al instrumento. Veo las ondas donde están muy resaltadas. Trato de concentrarme más que todo en eso.
Estoy mezclando con audífono porque no quiero que me retroalimente por el micrófono, no una retroalimentación. Mire dónde está la onda de menos 12. O sea, me gusta que esté por menos 24, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una comprensión. Vamos a hacer una comprensión. Este plugin lo coloco en flat, plano. Este plugin le aporta un poquito más de presencia al instrumento, un poquito más de brillo. Trato de que no me comprima más de menos 3. Hacemos una limitación al instrumento. La caja la paneo a un 80%, mano derecha. Lo adverso a las congas, a la guacharaca. El proceso que yo le hago a la guacharaca, lo mismo. Ecualización. Ya aquí, como la guacharaca es el instrumento que le aporta el brillo general a toda la mezcla en el vallenato, en una canción. ¿Qué hago? Le voy a hacer un corte bastante grande, más o menos entre unos menos 2 y unos menos 5 Hz, para buscar ese brillo que estoy necesitando. Por ahí más o menos es el color que me gusta para la guacharaca a mí. Ya que eso cada quien va en el gusto de la persona. Le hago una pequeña comprensión que no me comprima más de 3 tampoco, pero que me quede por debajo de los menos 24 decibeles. Pongo en flat, plano. Aproximadamente ahí. Eso suelo hacer con la caja y con la guacharaca. Vamos a buscar la conga para ponerla al lado de estos instrumentos de percusión. Vamos a llevar la conga al otro lado extremo. Como le comentaba en el video anterior también, esto es una conga que ya viene casi limpiecita, porque es una conga que la hago con programas, con unos sonidos ya reales del instrumento. Y ya es una conga que viene casi mezclada, solamente toca como que ajustarle un poquito vamos a meterle un poquito de ecualización para pronto buscar algún color que yo en especial que quiera escuchar. Vamos a hacer el corte debajo.
Menos 24 decibeles. No suelo hacerle más nada. Vamos a ubicar otro elemento de percusión para ponerlos juntos. Vamos a ponerlos todos juntos, redoblante, jambló. Bueno, bombo. Bombo es un elemento que debe trabajar en comunidad junto con el bajo. El nivel se lo voy a dar más adelante, el nivel del volumen. ¿Qué trato de hacerle aquí? Solamente aplicarle ecualización, porque siempre el bombo que utilizo es un poquito brilloso, trato de matarle ese poquito de brillo. Más o menos un color así me gusta para el bombo. Este lo voy a dejar un poquito aparte porque me toca trabajarlo en comunidad con el bajo ahorita. Las campanas suelo panearlas más o menos a un 60% hacia la izquierda. Vamos a ubicarnos a un lado donde esté la campana aquí. Esas campanas vienen ya mezcladas, lo que es bombo, campana, jambló, redoblante, ya vienen casi mezclados esos sonidos, congas. Solamente voy a darle el lado. El jambló más o menos un 30% izquierda. Las palmas estas a la derecha un 30% también. Estos sonidos, como les decía anteriormente, ya vienen casi ecualizados. Solamente aquí voy a manejarles solamente lo que es volumen. Solamente. Que no me pasen de los decibeles que necesito. Hacer un poquito la caja. Vamos a poner el sonar en contexto hasta el momento lo que lleva. ¿Qué suelo hacer con el bajo? Aquí hay un solo bajo. ¿Qué hice con ese bajo? Lo dupliqué. ¿Para qué? Para ahorita hacerle una mezcla diferente a esos dos bajos. Uno que me produzca bajo solamente y, y el otro lo mezclo con solo brillo. ¿Para qué? Para así entre los dos sacar un sonido de pronto más limpio y más agradable. Entonces, ¿qué comienzo a hacer con el bajo? Con el primer bajo, el que se mezcla con bajo, el grueso. Aplico ecualizadores
Que por cierto, hago lo contrario con el otro también. Le aplico un ecualizador y ambos les voy a hacer corte de frecuencia. Al bajo grueso lo voy a hacer para este lado y al bajo brillante para este lado. Más o menos unos 500 Hz. Siempre el bajo grueso trato de llevarlo a 200 porque el bajo que utilizo yo bastante tiene bastante profundidad. Entonces que no se me escuche ese bajo tampoco tan medioso así, sino que se me escuche tan limpio. Entonces, ¿qué hago en el ecualizador del bajo 1? Le hago ese corte de frecuencia, más o menos unos 36 decibeles por octava. Comienzo a llevarlo hasta 500 y ahí voy buscándole ese sonido que yo estoy buscando. En esta área de aquí solamente suciedad. Yo trato de buscarle las ondas claras, más claras posible. ¿Qué hago con el otro ecualizador? Hago lo contrario. Lo llevo más o menos unos por aquí, 500 y algo. Corte de frecuencia, lo pongo a sonar solo. Hasta el momento aquí no va a pasar nada todavía. Vámonos con él. En el bajo grueso aplico otro ecualizador para matar esa frecuencia gruesa que no me gusta. Para quitarle la profundidad que tiene. Aplico otro ecualizador en el bajo 2, bajo brilloso, para empezarle a buscar de pronto ya el color del brillo que yo necesite. Aquí puede que meta un poquito de ruido, pero tengo un plugin para ayudarle a quitar ese ruido. No, perdón. El ecualizador 2. Vamos a la comprensión del bajo. El bajo es uno de los instrumentos principales también dentro de este género también. Por lo tanto, siempre trato de llevarlo siempre al ratio a 8. El ataque lo vamos a hacer un poquito más rápido y en la relajación un poquito más lenta. Vamos a comprimir más o menos a uno máximo menos 7 decibeles. Que no me pase obviamente los menos 6 decibeles aquí. Aplico un ecualizador de fall filter. Llevo máximo, lo mismo acá, al máximo. Voy a eliminar todavía más sucio todavía. Voy a concentrarme donde esté la zona más grande. Vamos a quitarle esa suciedad que tiene aquí.
Ahí tenemos un bajo con buen bajo y un poquito en medio que necesitamos para complementar ese brillo que necesitamos. La comprensión en el bajo 2, vamos a hacerla bastante agresiva. Ataque rápido. Para limpiar todos estos bajos tengo un plugin de Waze que se llama el NS1. Escuchemos lo que hace este plugin. Vamos a aplicárselo al bajo 1 también, para que ayude a limpiar. ¿Qué hago con esos dos bajos? Le bajo el volumen al bajo del brillo y comienzo a subirle poco a poco hasta que yo encuentre ya ese brillito que ni me moleste tampoco la mezcla, ni me lo dañe tampoco. Vamos a regalarle aquí un poquito más de... Y me tenía guardado. Me tenía guardada una mujer tal como yo se la pedía. En el bajo 1 utilizo un plugin que se llama Max Bass. Decía que tengo un plugin por defecto aquí. Creo que es este. Entonces un antes y un después. Así suena el bajo. Normal que ingresó. Con las dos limpiezas. Se fue.
Las guitarras, como se lo decía anteriormente, las paneo. Las desfaso un poco, cojo la misma guitarra, las duplico y las paneo al, al otro lado. Vamos eliminando eso que no necesitamos. Tengo un plugin que se llama Smart. Vámonos con la compresión. Menos 3, menos 7 y menos 10. Veo que hay un poquito, unas cuerdas que están traqueando, siempre se le escucha como en nylon. Vamos a utilizar un ecualizador que es el API 550A para ayudarle a quitarle esos brillos. Le hacemos un corte de brillo y un poquito de corte de medio brillo también. Ese sería un antes y un después. Tenemos una guitarra más limpia. Y sobre los decibeles que necesitamos, 24. Corte de bajo y su respectiva compresión. Un instrumento que se grabó por caja directa. Este es un string que yo lo escucho bastante medioso. Vamos a tratar de cortar esa frecuencia de bajo que molesta, de medio, perdón, y aportarle un poquito más de brillo.
Esos tones como son de conta ya vienen paneados. No hay necesidad de yo hacerle más nada. Platillo también. Así es como le hago la respectiva ecualización y comprensión a los a los a los instrumentos del vallenato. Vámonos con otro video ahorita donde le vamos a aplicar lo que es los efectos, lo que es reverb, delay, saturadores, a darle como más, a unir más esos instrumentos todavía y a jugar con los volúmenes de los, de los, de los instrumentos. Entonces en esta clase vámonos con lo que es efecto.